10 minutos antes del anuncio oficial, cuando el mundo aún no sabía que estaba a punto de perder a uno de los actores más admirados de la televisión turca contemporánea. Algo ya se estaba rompiendo en la intimidad del hogar de Gökhan Alkan. Aquellos instantes previos, cargados de tensión, incredulidad y un dolor que todavía no tenía nombre, serían recordados para siempre por su pareja, quien más tarde confirmaría la noticia entre lágrimas, incapaz de contener la devastación que la atravesaba de lado a lado. La historia del final de Gökhan Alkan no comenzó con una declaración pública ni con un titular en la prensa. Comenzó en un silencio extraño, tan pesado que casi podía tocarse. Su pareja, que llevaba horas observándolo con preocupación creciente, sintió que algo no encajaba, como si la atmósfera estuviera conteniendo la respiración antes de desatar un huracán inevitable. Durante semanas, ella había notado señales pequeñas y apenas perceptibles, destellos de cansancio en la mirada del actor, gestos que antes no tenían cabida en su comportamiento enérgico y apasionado. Su vida siempre había sido un torbellino de emociones, proyectos y dedicación absoluta a su trabajo. Era un perfeccionista. Alguien que daba tanto que, a veces, sin darse cuenta, se quedaba vacío. Pero ese día, 10 minutos antes del colapso emocional que sacudiría a millones de seguidores, su silencio era distinto. No era una pausa reflexiva, ni un momento de descanso, ni siquiera uno de esos instantes en los que los artistas se sumergen en sus pensamientos buscando inspiración. Era un silencio helado, un vacío que anunciaba algo irreparable. Mientras ella trataba de hablar con él, de despertar algo de reacción en su mirada perdida, sus manos temblaban sin explicación aparente. Gökhan Alkan había sido durante años un símbolo de fortaleza, sensibilidad y carisma. Su público lo adoraba por su capacidad de crear personajes profundos, complejos y vulnerables. Pero en su vida personal, mantenía una lucha silenciosa contra presiones internas que nunca compartió del todo. Su pareja había sido el único testigo de esas batallas, la única persona que veía más allá de las cámaras, de la alfombra roja, del brillo artificial que acompañaba cada éxito profesional. Aquella mañana, a pesar de su silencio, ella insistió en acercarse. Lo llamó por su nombre, repetidas veces, esperando algún gesto, alguna palabra, incluso una mirada fugaz. Pero él parecía atrapado en un espacio entre la realidad y un lugar inaccesible para quienes lo amaban. Cuando finalmente lo tocó, su cuerpo se estremeció de una manera que nunca antes había visto. Era como si hubiera estado conteniendo un océano entero de emociones y, de repente, ese océano se hubiera desbordado. Gökhan había pasado los últimos días lidiando con un agotamiento emocional tan profundo, que ni siquiera él sabía cómo explicarlo. Entre proyectos, compromisos públicos, entrevistas, giras de promoción y una presión mediática constante, que siempre insistía en examinar cada detalle de su vida privada, su sensibilidad, la misma que lo convertía en un artista extraordinario, también se convirtió en su talón de Aquiles. Estaba cansado de ser fuerte, de sonreír cuando por dentro se estaba desmoronando. Pero nadie imaginó que ese cansancio podría llevar a un desenlace tan devastador. 10 minutos antes de la tragedia, su pareja recordó cómo él intentó hablar, pero las palabras simplemente no salieron. Abrió la boca, respiró hondo, pero lo único que logró emitir fue un suspiro quebrado, casi inaudible. Sus ojos se le llenaron de lágrimas que no llegaron a caer, como si incluso llorar requiriera una energía que ya no tenía. La tensión en la habitación era insoportable. Ella sabía que algo grave estaba pasando, pero no sabía qué. Él se llevó una mano al pecho, como si tratara de sostener un dolor invisible. Aquella imagen, que luego la perseguiría durante el resto de su vida, fue la primera señal concreta de que algo estaba fallando de una manera irreversible. Y entonces sucedió. En un instante que pareció eterno, la respiración de Gökhan se volvió errática y sus labios empezaron a temblar. Ella corrió hacia él, lo sostuvo con todas sus fuerzas, y mientras él caía entre sus brazos, lo escuchó susurrar unas palabras que después declaró ante la prensa, totalmente devastada. Lo siento.
por no haber sido capaz de vencer esto. Esa frase fue la última que salió de su boca, y también la que cambió para siempre el rumbo de su propia existencia. Los minutos siguientes fueron un torbellino de desesperación. Ella llamó a los servicios de emergencia, llorando, suplicando, intentando explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras esperaba la llegada de la ayuda médica, trató de reanimarlo, de mantenerlo consciente, de no permitir que su presencia se desvaneciera. Pero cada intento era inútil, porque aquello que Gökhan llevaba dentro, aquella lucha silenciosa, corrosiva, destructiva, había alcanzado un punto sin retorno. Lo que sucedió después solo añadió más dolor a la herida. Ella, con el rostro empapado de lágrimas, tuvo que ser quien confirmara la noticia a la familia, al círculo cercano, y luego, finalmente, al público. Su voz quebrada, su mirada perdida y su incapacidad para pronunciar siquiera frases completas se convirtieron en las imágenes más desgarradoras del anuncio oficial que pocas horas más tarde recorrería el mundo. Pero lo que muy pocos supieron, y ella revelaría después, era que la verdadera tragedia no comenzó el día de su muerte, sino mucho antes, cuando Gökhan empezó a acumular un peso emocional que nunca permitió que nadie más cargara con él. Durante años, el actor había intentado equilibrar una vida profesional intensa con una vulnerabilidad interna que lo hacía sentirse constantemente expuesto, agotado e insuficiente. Él era, ante todo, humano. Y como muchos artistas que viven bajo el permanente escrutinio público, sufría en silencio, camuflando su dolor detrás de personajes poderosos, sonrisas entrenadas y actuaciones impecables. 10 minutos antes de que el mundo supiera la verdad, el silencio de Gökhan ya lo había dicho todo. Su pareja, quien lo conocía mejor que nadie, fue la única que entendió, demasiado tarde, que aquel silencio no era una pausa, era una despedida. Cuando las primeras noticias comenzaron a circular, el país entero se sumió en un silencio atónito. Las redes sociales, que tantas veces habían sido el canal de celebración de sus logros, se llenaron ahora de mensajes de incredulidad y tristeza. No puede ser. Debe ser un error. Él parecía tan feliz. Eran las frases más repetidas. Sin embargo, detrás de la imagen pública de Gökhan Alkan, había una historia más compleja. Una vida marcada por una lucha silenciosa que pocos conocían y que su pareja, entre sollozos, confirmó con un estremecedor testimonio. Él llevaba tiempo sufriendo. Nadie imaginaba cuánto. La fama, ese espejismo que promete reconocimiento y admiración, había sido para Gökhan tanto una bendición como una condena. Desde su irrupción en la televisión turca, su ascenso fue meteórico. Su talento, su carisma natural y su capacidad para dotar de humanidad a cada personaje lo convirtieron en una figura admirada en Turquía y más allá de sus fronteras, pero a medida que su estrella crecía, también lo hacía la presión. En un mundo donde la perfección se exige y la vulnerabilidad se castiga, Gökhan se encontraba atrapado en un laberinto de expectativas imposibles. Durante los últimos años, sus amigos habían notado un cambio en él. Ya no era el mismo hombre risueño que solía hacer bromas entre rodajes, ni el compañero solidario que se quedaba después de las grabaciones para escuchar los problemas de los demás. Había algo distinto, una sombra que se proyectaba sobre su mirada. Pero, como ocurre tantas veces, nadie quiso molestarlo con preguntas incómodas. Todos asumían que solo estaba cansado, que necesitaba un descanso. Nadie imaginó que aquel cansancio era en realidad un grito silencioso. Su pareja, la persona que compartía su día a día, fue testigo directo de su deterioro emocional. En entrevistas posteriores, ella reveló que había intentado convencerlo de buscar ayuda profesional. Gökhan, sin embargo, era reacio a hablar de su dolor. «No quiero preocupar a nadie», decía. «Esto pasará». Pero no pasó. Al contrario, el peso que llevaba dentro se volvió insoportable. Las noches sin dormir, la ansiedad antes de cada grabación, la necesidad de demostrar constantemente que era digno de la admiración del público.
Todo ello formaba una espiral de autodestrucción que él disimulaba con una sonrisa. La industria del entretenimiento, con su brillo y su crueldad, fue otro factor determinante. Los rumores, las críticas, la invasión constante de su privacidad, todo contribuía a erosionar su estabilidad emocional. Un amigo cercano contó que Gökhan había dejado de leer los comentarios en redes sociales porque cada palabra negativa lo hería profundamente. Era extremadamente sensible, confesó. Podía recibir 100 elogios, pero una crítica le bastaba para pasar la noche entera sin poder dormir. Su perfeccionismo, esa cualidad que lo había llevado a lo más alto, se convirtió en su enemigo. No aceptaba fallar, ni siquiera en los aspectos más triviales. Si una escena no salía como quería, se culpaba durante días. Si un proyecto no tenía el éxito esperado, lo tomaba como una derrota personal. Y aunque desde fuera parecía tenerlo todo, fama, amor, reconocimiento, por dentro se sentía vacío, como si nada fuera suficiente para llenar el hueco que crecía en su interior. En su vida sentimental, Gökhan encontró momentos de paz, pero también una profunda inseguridad. Su pareja contó que, en los últimos meses, él hablaba con frecuencia del miedo a no ser suficiente. A veces, en mitad de la noche, se despertaba sobresaltado, respirando con dificultad, y le decía: «Siento que algo dentro de mí se está rompiendo». Ella lo abrazaba, lo consolaba, pero no sabía cómo detener aquel proceso invisible que lo consumía lentamente. El amor, aunque fuerte, no siempre basta para salvar a alguien que ha perdido la fe en sí mismo. Ella intentó ser su refugio, su apoyo incondicional, pero cada día veía cómo él se alejaba un poco más, encerrándose en su propio silencio. En más de una ocasión, él le pidió perdón, sin razón aparente. «Perdóname por ser así», le dijo una vez. En ese momento, ella no entendió lo que significaban esas palabras, pero ahora, al recordarlas, se da cuenta de que eran una despedida anticipada. Los días previos a su muerte estuvieron marcados por una calma extraña. Gökhan había cancelado varios compromisos, diciendo que necesitaba tiempo para sí mismo. Pasaba largas horas en silencio, mirando al vacío, escribiendo notas en un cuaderno que después rompía en pedazos. Sus amigos pensaron que estaba preparando un nuevo proyecto, pero su pareja sabía que no era así. Había en él una melancolía profunda, una fatiga que no se curaba con descanso. El día de la tragedia se levantó temprano, preparó café y salió al balcón. El amanecer sobre Estambul era hermoso, dorado, sereno. Ella lo observó desde la cocina y pensó que tal vez ese día sería diferente, que tal vez la tormenta estaba comenzando a disiparse. No podía imaginar que aquella tranquilidad era, en realidad, el preludio del adiós. Horas más tarde, él regresó a su habitación, revisó su teléfono, sin responder a ningún mensaje, y encendió una vela. En el silencio de aquel cuarto, escribió una última nota, una carta breve que su pareja encontraría después, manchada de lágrimas y café. En ella, Gökhan agradecía el amor recibido, pedía perdón por el dolor causado, y terminaba con una frase que heló el alma de quienes la leyeron. «No quiero ser recordado por mi final, sino por el amor que di mientras pude». Esa carta fue el testamento emocional de un hombre que, a pesar de su fama y talento, se sintió profundamente solo. Y cuando su pareja la leyó ante los medios, con la voz quebrada y los ojos hinchados de llorar, el país entero comprendió que detrás del ídolo había un ser humano frágil, herido y vulnerable. La noticia de su fallecimiento provocó una ola de reflexión. Miles de fans compartieron mensajes sobre la importancia de hablar de salud mental, de pedir ayuda, de no ocultar el sufrimiento. Pero como suele ocurrir, las palabras llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La ausencia de Gökhan se convirtió en un vacío imposible de llenar, un eco constante en la memoria colectiva de quienes lo admiraban. Su pareja, incapaz de aceptar la pérdida, se retiró de la vida pública durante semanas.
Cuando finalmente reapareció, concedió una entrevista en la que rompió el silencio y contó detalles desgarradores de sus últimos días. No se trataba de falta de amor, ni de problemas externos, dijo. Era algo más profundo, algo que lo estaba consumiendo desde dentro. Gökhan era luz, pero también era extremadamente sensible. El mundo no siempre sabe cuidar a las almas como la suya. Esa frase resumió el sentimiento general. El mundo había perdido a un artista inmenso, pero sobre todo, a un hombre que amaba con intensidad y sufría en silencio. La tragedia de Gökhan Alkan no fue solo suya. Fue un espejo en el que muchos se vieron reflejados. En un tiempo donde las apariencias dominan, su historia reveló lo que ocurre cuando el brillo del éxito oculta las grietas de la fragilidad humana. El amanecer del día del funeral de Gökhan Alkan fue gris y silencioso, como si incluso el cielo se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo. Desde primeras horas de la mañana, decenas de cámaras, periodistas y miles de admiradores se congregaron frente al teatro donde tantas veces había brillado, convertido ahora en un santuario improvisado cubierto de flores, fotografías y mensajes de amor. Las calles de Estambul, normalmente bulliciosas, estaban envueltas en un respeto casi sagrado. Nadie hablaba en voz alta. Cada paso resonaba como un eco de incredulidad y pena. Su pareja llegó al lugar acompañada de familiares y amigos cercanos. Vestía de negro, con el rostro cubierto por un velo, pero aún así todos pudieron ver las lágrimas que corrían silenciosas por su rostro. Había pasado días sin dormir, intentando procesar la pérdida, y al mismo tiempo, lidiando con el peso de ser quien debía confirmar la verdad al mundo. Los fotógrafos bajaron las cámaras por un instante, incapaces de retratar el dolor de aquella mujer que había amado a un hombre hasta su último suspiro. Dentro del teatro, donde se instaló la capilla ardiente, el ambiente era sobrecogedor. En el centro, rodeado de rosas blancas, reposaba el ataúd de Gökhan. Sobre él, una de sus fotografías más emblemáticas. Una sonrisa luminosa, mirada profunda, el reflejo de un alma sensible que ahora parecía lejana, casi irreal. A su alrededor, compañeros de profesión, directores, amigos y miles de fanáticos desfilaron en silencio. Algunos dejaban cartas, otros susurraban oraciones. Nadie quería creer que aquel hombre, tan lleno de vida, se había ido para siempre. El discurso más esperado fue el de su pareja, que se mantuvo de pie frente al ataúd con la voz temblorosa pero firme. Gökhan no se fue porque quisiera irse, comenzó, entre sollozos contenidos. Se fue porque el dolor fue más fuerte que sus fuerzas. Pero quiero que el mundo lo recuerde no por su final, sino por su bondad, su ternura y la pasión con la que vivía cada día. Sus palabras rompieron el silencio del auditorio y provocaron una ola de lágrimas. No había una sola persona que no llorara. Durante la ceremonia, se proyectaron escenas de sus interpretaciones más memorables. Los aplausos se mezclaban con los sollozos, y por momentos parecía que él aún estaba allí, interpretando la escena más conmovedora de su vida, su propia despedida. En la pantalla, Gökhan aparecía riendo, hablando de su filosofía de vida. Ser artista no es ser admirado, es sentir profundamente, incluso cuando duele. Esa frase, pronunciada años antes, adquiría ahora un significado trágico y eterno. Las horas posteriores a la ceremonia confirmaron algo que ya era evidente. El impacto de su muerte trascendió las fronteras. No era solo Turquía la que lloraba, sino toda una comunidad internacional de admiradores que lo había seguido en sus series, entrevistas y campañas humanitarias. Las redes sociales se convirtieron en un mar de homenajes. Artistas de todo el mundo expresaron su pesar y recordaron anécdotas personales. Una actriz española con la que trabajó en un festival internacional escribió: «Era de esas personas que te miran y te escuchan de verdad. Su sensibilidad era un don y también una carga. Ojalá hubiéramos sabido cuánto sufría». Los periódicos dedicaron portadas enteras a su memoria. En los noticieros,
Psicólogos y expertos comenzaron a hablar abiertamente de la presión mediática, del perfeccionismo y de la salud mental en el mundo del espectáculo. El caso de Gökhan Alkan debería hacernos reflexionar, decía un editorial, porque detrás del brillo hay seres humanos que sienten, que dudan, que se rompen. Y muchas veces, nadie los ve hasta que es demasiado tarde. Su pareja, en una entrevista posterior, confesó que había leído todos los mensajes de condolencia. Cada palabra de cariño me da fuerza, dijo. Pero nada puede devolverme a quien amé. Si algo puedo pedirle al mundo, es que escuchen a quienes sufren, incluso cuando sonríen. Esa frase se viralizó en cuestión de horas y fue compartida millones de veces. Muchos la consideraron el legado más importante de su historia, una llamada a la empatía, al entendimiento y a la humanidad. A pesar de su final trágico, la vida de Gökhan fue un canto al arte, al amor y a la autenticidad. En sus papeles más recordados, transmitía emociones reales, no fingidas. Decía que la cámara no se engaña. Si no sientes, el público lo nota. Por eso sus personajes eran tan profundos, tan humanos. Cada interpretación era una confesión. Y ahora, tras su partida, sus obras se convirtieron en testimonio de una sensibilidad extraordinaria. En las semanas posteriores a su muerte, sus películas y series volvieron a ocupar los primeros lugares de audiencia. Los fans revisaban cada entrevista, cada palabra suya, buscando señales que quizás habían pasado desapercibidas. Era como si nos estuviera diciendo adiós desde hace tiempo, comentó un seguidor en redes, y nosotros no lo vimos. Su pareja, junto a un grupo de amigos y colegas, decidió crear una fundación en su nombre, la Fundación Gökhan Alkan, para la salud mental y el arte. Su objetivo: apoyar a jóvenes artistas en situaciones de vulnerabilidad emocional, ofrecerles terapia gratuita y espacios seguros para expresarse. En la inauguración, ella pronunció un discurso que emocionó al país entero. Si su historia puede salvar una vida, entonces su partida no habrá sido en vano. Ese día, bajo una lluvia suave que parecía llorar con los presentes, se liberaron globos blancos con mensajes escritos por sus admiradores. Cada globo representaba un deseo, una promesa, una esperanza. Y en el cielo, mientras ascendían, parecía que el alma de Gökhan volvía a brillar, libre del peso que tanto lo atormentó. El amor entre Gökhan y su pareja fue uno de esos vínculos que sobreviven incluso a la tragedia. Ella continuó hablándole, escribiéndole cartas, visitando su tumba cada semana con una flor y un libro. Porque él amaba la lectura, sobre todo la poesía turca clásica. En una de sus últimas apariciones públicas, dijo algo que conmovió al público. No lo perdí. Él sigue aquí, en cada palabra, en cada escena, en cada corazón que lo recuerda. Con el tiempo, ese amor se convirtió en símbolo de fidelidad y resiliencia. Ella no buscó reemplazarlo ni huir del dolor, sino transformarlo en fuerza. Su historia inspiró a miles de personas que atravesaban pérdidas similares. Programas de televisión, documentales y homenajes siguieron recordando su legado año tras año. Y cada aniversario de su muerte se convirtió en un día de reflexión nacional. Gökhan nos enseñó a sentir, escribió un crítico. Y en un mundo que a menudo teme a la emoción, ese es el mayor acto de valentía. El tiempo ha pasado, pero la herida sigue abierta. Cada año, cuando se acerca la fecha de su partida, el país entero revive el recuerdo. Su voz, su sonrisa, su mirada persisten en la memoria colectiva. Su pareja, que finalmente publicó un libro titulado 10 minutos antes, narró en sus páginas todo lo que vivió aquella mañana fatal y también todo lo que aprendió después. En una de las frases más potentes del libro, escribió: «No entendí que el silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra. Ahora lo sé. Ojalá lo hubiera comprendido antes». El libro se convirtió en un fenómeno editorial, traducido a varios idiomas,
y se utilizó como material educativo en universidades y talleres de salud mental. Su testimonio transformó el dolor en conciencia, el duelo en esperanza. Y así, poco a poco, el nombre de Gökhan Alkan dejó de estar asociado únicamente a la tragedia, para convertirse en sinónimo de sensibilidad, coraje y amor verdadero. El público aprendió a recordarlo no por su último acto, sino por todo lo que dio mientras estuvo entre nosotros. Su arte, su bondad, su capacidad de amar hasta el límite. 10 minutos antes del final, el mundo no sabía que perdería a un artista irrepetible. 10 minutos después, millones de personas comprendieron que su historia no era solo la de un actor, sino la de todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados por sus propios miedos. El eco de su voz, su mirada y su mensaje sigue vivo, recordándonos una verdad esencial. Nadie debería luchar solo contra su dolor. El amanecer del día del funeral de Gökhan Alkan fue gris, húmedo, casi inmóvil. Estambul parecía haberse detenido, como si toda la ciudad hubiera decidido guardar silencio en honor a aquel hombre que había hecho soñar a millones de personas. Desde antes de las 8 de la mañana, una multitud comenzaba a reunirse frente al teatro donde tantas veces brilló. Las flores, las velas encendidas y los retratos formaban un camino de dolor que llevaba hasta la entrada principal. El aire estaba cargado de tristeza, de respeto, de incredulidad. Su pareja llegó tomada del brazo de su hermano. Llevaba el rostro oculto tras un velo negro, pero todos sabían quién era. Los flashes se encendieron por un instante y luego se apagaron. Nadie tuvo el valor de interrumpir aquel momento. En sus manos sostenía una carta doblada, la misma que Gökhan le había dejado la noche anterior a su muerte. Era su último testamento emocional, y ella había decidido leerlo, no solo por él, sino por todas las personas que alguna vez sintieron lo mismo, perdidas, incomprendidas, ahogadas en su propio silencio. Dentro del teatro la atmósfera era solemne. El féretro de Gökhan estaba rodeado de flores blancas, fotografías de sus rodajes y una enorme pantalla que proyectaba imágenes de su carrera. En los asientos, directores, actores, amigos, periodistas y miles de fanáticos compartían un mismo nudo en la garganta. Cada imagen proyectada era una punzada de nostalgia. Sus risas en el set, sus palabras en entrevistas, sus gestos amables con los fans. Cuando su pareja se levantó para hablar, el silencio se volvió absoluto. Caminó lentamente hasta el escenario, respiró profundo y levantó la mirada. Su voz, al principio temblorosa, fue tomando fuerza con cada palabra. Él no se fue porque quiso irse, dijo. Se fue porque ya no podía más. Pero su alma seguirá viva, porque amó con tanta fuerza que nada puede apagar eso. Muchos lloraron al escucharla. Su discurso fue un lamento, pero también una declaración de amor. Contó anécdotas desconocidas, cómo Gökhan siempre dejaba notas escondidas en los guiones para hacer reír a sus compañeros, cómo llamaba a su madre antes de cada estreno para escuchar su bendición, cómo se emocionaba con cada carta de un fan. Él no sabía que ya era suficiente, que ya había dado todo lo que el mundo podía pedirle. Nunca creyó que merecía tanto amor. Y eso fue lo que más me rompió el corazón. Sus palabras se perdieron entre los aplausos y los sollozos. Nadie pudo contener el llanto. Algunos de sus colegas subieron al escenario para despedirse con poemas, canciones o simples gestos silenciosos. Un amigo íntimo colocó sobre el ataúd una pluma estilográfica, símbolo de los sueños que quedaron por escribir. Días después del funeral, los homenajes continuaron multiplicándose. Las cadenas de televisión retransmitieron sus películas, sus entrevistas más recordadas y las escenas que convirtieron a Gökhan en un referente del drama turco. Su interpretación en Kalp Yarasi, Kocaman Ailem y Seviyor Semiyor volvió a emocionar al público, pero esta vez con un tono diferente. Ahora cada mirada, cada sonrisa suya, parecía esconder un mensaje invisible, una despedida anticipada. Su pareja, con la voz aún quebrada, concedió una última entrevista para agradecer las muestras de cariño.
No quiero que lo recuerden por cómo se fue, sino por cómo vivió. Dijo. Era un hombre que amaba el arte, que ayudaba a todos en silencio, que se conmovía con las injusticias del mundo. Si su historia puede ayudar a alguien más, entonces su dolor no fue en vano. Inspirada por esas palabras, un grupo de sus admiradores creó la Fundación Gökhan Alkan para la salud mental y el arte, destinada a brindar apoyo psicológico a actores jóvenes y artistas que enfrentan ansiedad, depresión o agotamiento emocional. En su sede principal, una frase suya decora la entrada. No escondas tu dolor, conviértelo en arte, porque lo que se expresa deja de destruirte. El impacto fue inmediato. Universidades, teatros y productoras comenzaron a organizar charlas sobre bienestar emocional en el ámbito artístico. Muchos reconocieron que la tragedia de Gökhan había abierto un debate necesario: la salud mental en la industria del entretenimiento. Su historia dejó de ser solo una noticia trágica, se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que, detrás de la fama, existen seres humanos frágiles, sensibles, que también necesitan ser escuchados. Con el paso de los meses, su pareja encontró consuelo en la escritura. Publicó un libro titulado 10 minutos antes, en el que relató los últimos días junto a Gökhan, sus conversaciones, sus temores y las señales que no supo interpretar. El libro, escrito con ternura y dolor, se convirtió en un fenómeno literario. Miles de lectores confesaron haber llorado en cada página, y muchos dijeron que los había ayudado a hablar abiertamente sobre su propia tristeza. En una de las últimas páginas, escribió: aquella mañana, cuando lo abracé por última vez, no supe que era un adiós. Si lo hubiera sabido, le habría dicho que era suficiente, que su arte ya había cambiado vidas, que su sonrisa bastaba para iluminar el mundo. Pero el destino no da avisos, y a veces el amor llega demasiado tarde para salvar. Su testimonio fue una catarsis colectiva. Cada palabra era una ofrenda al hombre que amó y al mensaje que él dejó sin pronunciar. Con los años, su historia inspiró documentales, películas y homenajes teatrales. Gökhan se convirtió en una figura casi mítica, el artista que amó demasiado, que sintió demasiado y que nos enseñó el precio de la sensibilidad en un mundo que premia la apariencia. Hoy, en el aniversario de su muerte, miles de personas siguen reuniéndose frente a su tumba. La piedra blanca lleva grabada una frase sencilla: aquí descansa quien vivió para amar y amó hasta el final. Su pareja acude cada año, llevando siempre un libro y una flor blanca. A veces se sienta en silencio durante horas, otras veces le habla como si todavía estuviera allí. Sigo sintiéndote, le susurra. Y mientras te recuerde no habrás muerto del todo. El viento sopla entre los árboles, las hojas se mueven suavemente y el murmullo del mar parece responderle. Hay paz, quizás, en algún lugar donde las almas sensibles descansan sin miedo. Gökhan Alkan sonríe al saber que su historia no fue en vano, que su nombre sigue siendo sinónimo de amor, de arte y de esperanza, porque hay vidas que no terminan con la muerte. Hay corazones que siguen latiendo en la memoria de quienes los amaron. Y hay silencios que, aun después de todo, siguen hablando.